nos quedamos aquí, ¿no? Ya, le estaba comentando, en el caso de suicidio de incapacidad temporal se refiere en el caso de la madre embarazada, ¿no? Que está a punto de dar a luz. Entonces, cuando dice 3 meses, se refiere a 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Y como requisito para poder ser beneficiario de este subsidio, tiene que contar con 4 meses cumplidos de antigüedad, ¿no? 4 meses cumplidos de antigüedad, es decir, 120 días, ¿no? De antigüedad. Y el pago, la aplicación es en efectivo y el monto del pago corresponde al 90% de su sueldo y ese 90% lo tiene que pagar la empresa. Posteriormente, la empresa tiene que solicitar el reembolso a la entidad gestora de salud, ¿ya? Entonces, al final, digamos, quien se hace cargo de este pago del subsidio es la ente gestora de salud, llámese la Caja Nacional de Salud o la Caja Petrolera o cualquier otra entidad gestora de salud, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan de hacer ese pago. Ah, pero ojo, primero lo paga la empresa, ¿no? Ya la empresa tiene que solicitar el reembolso a la entidad gestora de salud. Entonces ahora veamos una aplicación, un ejemplo. ¿Cómo aplicaríamos esto? Dice, como ejemplo indicaremos lo siguiente. Una empleada presenta el documento médico que autoriza la cancelación del subsidio prenatal correspondiente a la quinta asignación. Un empleado, este es otro, un empleado recoge el subsidio de lactancia correspondiente a la quinta asignación. Otro empleado de administración presenta a contabilidad el documento médico del certificado de nacido vivo de su hijo que informa sobre el nacimiento de su hijo, autorizando el pago de subsidio de natalidad. La generación de la planilla de subsidio ahora se realiza mediante un sistema, por lo que necesariamente se debe registrar en el sistema de datos de los beneficiarios para luego realizar la impresión de la planilla de subsidio. Entonces, como ya les estaba indicando, anteriormente se lo hacía manualmente, ¿no? Se lo hacía manualmente, se llenaba todos los datos, se hacía firmar a los que se les está entregando el subsidio y eso ya después ya posteriormente se presentaba, ¿no? A la entidad gestora de salud, que sería la Caja Nacional o la Caja Petrolera. Pero hoy ya no se hace de esa forma, ¿no? Se lo hace de manera por sistema, ¿no? Electrónica. Entonces aquí tenemos un formato de la planilla de subsidio en especie, ¿no? En especie. Aquí vemos los datos, razón social del empleador, en este caso sería Juan Carlos Camacho Torres, sería una empresa unipersonal, tipo de empresa sería privada, su número de NIT, número patronal, dirección, calle Suipacha número 742, teléfono fijo, tipo de paquete urbano, departamento Tarija, municipio Tarija, sucursal Tarija, sector no tiene ningún valor. Número de empleados según a la cantidad de empleados que vamos a introducir en la planilla. Número de paquete, en este caso como es en especie tendrían que ser dos paquetes, bueno, dos paquetes. Si fuera, si fuera en este caso en el otro, si fuera en efectivo, en dinero, ya no corresponde el número de paquetes, ¿no? Solamente corresponde el número de empleados, pero el número de paquetes se lo deja en blanco, ¿no? Entonces ahí en esta planilla, en la primera columna tenemos el número de orden, primer empleado, segundo empleado, su número de carnet, matrícula de seguro de salud, en este caso de los empleados, por ejemplo Juan Llanos con matrícula de salud o matrícula de seguro 90-1117-QCFC, ¿no? La otra columna, el otro grupo sería beneficiario o beneficiaria. Entonces sus datos igual, su carnet de identidad, matrícula de seguro o matrícula de asegurado,
apellidos y nombre. En las otras columnas tenemos el tipo de subsidio, sería, en este caso, los que son en especie, sería, corresponde el prenatal y el lactancia, ¿no? Pero para este ejemplo, según lo que nos está indicando el ejercicio, una empleada presenta el certificado médico que autoriza la cancelación del subsidio prenatal correspondiente a la quinta asignación. ¿Qué nos da a entender eso? Nos da a entender de que esta empleada ya está terminando de cobrar las 5 asignaciones, ¿no? Entonces, el número de asignación 5, prenatal, corresponde a prenatal 1, el monto 2.000 bolivianos, total 2.000 bolivianos. Y el momento cuando se le está entregando, tiene que firmar, ¿no? La beneficiaria cuando está recibiendo, ahí tiene que firmar la fecha y si hay alguna observación, ahí se puede consignar si tiene alguna observación. En el siguiente, en el otro, un empleado recoge el subsidio de lactancia correspondiente a la quinta asignación. Entonces, lo mismo aquí, colocamos los datos, que serían en este caso Soruco Pérez, Irma, lactancia, una asignación, el monto, 2.000, número de asignación, número 5, ¿no? Su firma, fecha de entrega. Para el siguiente, el otro empleado de administración presenta a la contabilidad el documento médico certificado de nacido vivo e informa sobre el nacimiento de su hijo autorizando el pago de subsidio de natalidad. Entonces, para este caso, o para este tipo de subsidio, el empleado tiene que presentar el certificado de nacido vivo, ¿ya? Tiene que haber un documento que acredite sobre el nacimiento de su hijo. Y ese pago se lo hace en efectivo directamente al beneficiario, ¿no? Entonces aquí vemos en la planilla de subsidio en dinero, ya es otra planilla, no es la misma planilla, es otra planilla para los pagos en dinero. Entonces los mismos datos anteriores y solamente en la planilla ya tenemos una variación, ¿no? En este caso el empleador, cantidad, digo el empleado aquí, perdón, empleado, esa era esta de más, el empleado, matrícula de seguro, apellido, nombre, el beneficiario o beneficiaria, igual sus datos, el tipo de subsidio, la fecha del suceso, aquí tiene que estar la fecha que está en el certificado de nacido vivo, entonces la fecha del suceso, natalidad 1, aquí hay otra columna, ¿no? ¿Qué significa? Que esta planilla nos sirve tanto para el pago de natalidad o el pago de sepelia, ¿no? Entonces para ambos casos nos sirve. Pero en este caso tenemos que rellenar en la columna natalidad. El monto, 2.000 bolivianos, ¿no? Monto total, el monto total, 2.000 bolivianos. Asignación, aquí no se coloca nada en asignación. ¿Por qué? Porque bueno, no es, digamos, no se hace varios pagos, ¿no? Solamente se hace un solo pago, ¿no? Entonces aquí también el número de paquete no corresponde colocarle ahí, ¿no? La firma, la fecha de entrega y si hay alguna observación. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta para que continúe con el registro. ¿Alguna pregunta? De mi parte no le dicen todo claro. Ya. A ver, yo voy a preguntar. Ah, Edward, ¿está Sí, presente? dicen, ¿Cómo sí, está? Edward, aquí estamos, dicen. ya, el subsidio, eh, si fuera de sepelio, si presentara la empresa, o digo, en este caso el empleado, presentara un certificado de defunción, ¿en cuál planilla tendríamos cuál planilla corresponde? ¿Sería en especie o en dinero? Es en dinero. En dinero, ¿no?
¿Por qué? Sí, Porque la normativa nos dice que tenemos que hacer el pago en efectivo, ¿no? Aquí. así es. Subsidio en sepelio dice un pago único, ¿ya? Y el monto es de 2.000 bolivianos. Muy bien. Entonces, en ese caso sería en la planilla de subsidio en dinero, ¿no? Si fuera el caso de sepelio, ¿no? Así es. Ahora, ahora veamos el registro contable. Hay un audio ahí, a ver, ratito. Voy a cortar esto. Ya, creo que es Edward. Ya. Ya, en cuanto al registro contable. Entonces, el registro contable, ya, la fecha, a ver, dice, ¿para qué mes es este? A ver, ratito, no hemos puesto el mes, ¿no? Aquí la pregunta, no dice la fecha, bueno. Si dijera entonces la fecha o a qué mes corresponde, bueno, tendría que estar ahí figurando en la fecha, ¿no? Bueno, aquí estamos poniendo como fecha 10, que es el último día para poder, o el último día de plazo para hacer efectivo el pago de los subsidios, ¿no? O la entrega de los subsidios en especie. Entonces aquí estamos poniendo como en la fecha límite, ¿no? 10 de septiembre de 2018. Subsidio prenatal, 1.740. Subsidio de lactancia, 1.740. Crédito fiscal, el 13%. Estos dos anteriores son el 87% neto, ¿no? Si ustedes calculan 2.000 por el 87%, les va a salir 1.740, ¿no? Tanto del prenatal como el de lactancia, ¿no? Entonces, subsidio prenatal, subsidio de lactancia. Crédito fiscal, banco, 4.000 bolivianos. ¿Por qué le estoy poniendo aquí bancos? Eh, Todos los pagos, en este caso, generalmente va a ser todo con banco porque el monto de estos aportes se tienen que depositar a la cuenta de la entidad, de la principal entidad, ¿no? Que se llama la Autoridad de Supervisión Social de corto plazo. Entonces, a esta entidad se tiene que hacer los depósitos para el pago de los subsidios, ¿no? A ver. ¿Ya? Entonces se tienen que hacer los depósitos, ¿no? Y bueno, se tiene que reportar también a esa entidad que se están haciendo los depósitos para el pago o la entrega de los subsidios, ¿no? Y aquí en la glosa, contabilización de los pagos de los subsidios al personal según planillas correspondientes al mes de agosto 2018. En cuanto a la planilla de subsidio en dinero, tenemos ahí subsidio de natalidad, ¿ya? Subsidio de natalidad, sería la cuenta, es una cuenta de gasto. Todas son cuentas de gasto, ¿ya? Todas son cuentas de gasto. Subsidio de natalidad, aquí ya no tiene crédito fiscal, ¿no? Porque se le está haciendo el pago en efectivo. Entonces, 2.000 bolivianos contra bancos, porque le estamos dando con cheque, ¿no? 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces, registro de pago de subsidio de natalidad a la empleada López Ortiz Sonia según planilla y cheque número 100 adjunto correspondiente al mes de agosto, ¿no? Entonces, aquí vemos que para este pago tiene que haber la planilla y también otro comprobante sería el cheque, ¿no? El cheque correspondiente al mes de agosto. Entonces, eso sería en cuanto a todo el avance para hoy, para esta clase. Y en cuanto a la actividad de evaluación, van a responder la siguiente pregunta. Con los siguientes datos, llenar las planillas de subsidio correspondientes. Una empleada presenta el documento médico que autoriza la cancelación del subsidio prenatal correspondiente a la segunda asignación. Un empleado recoge el subsidio de la estancia correspondiente al último mes. Al último mes, ¿ya? Entonces, el niño está cumpliendo 12 meses ya. Entonces ustedes ahí tienen que reflejar en la planilla que corresponde a la 12ª asignación, ¿no? Y un empleado de venta presenta a contabilidad el documento de certificado de defunción de su hijo,
que informa sobre el fallecimiento de su hijo autorizando el pago del subsidio de sepelio, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, como tarea, ¿no? Esa sería la tarea, ¿no? Entonces, los datos para rellenar, yo les voy a pasar un documento, es este de acá que les voy a pasar, para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un formatito para la planilla de subsidio en dinero. Aquí ya están los datos, por si acaso, del empleador, ya están todos los datos del empleador. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es rellenar aquí en las planillas, ¿no? Ahí solamente ustedes tienen que poner. Entonces los datos ustedes mismos se pueden inventar, se podría decir, ¿ya? Porque aquí dice datos del empleador, perdón, aquí es del empleado o de la empleada, ¿ya? El empleado, ya, les hago una pregunta. ¿El empleado puede ser también el beneficiario? A ver, Diego, ¿el empleado puede ser también el beneficiario o tiene que ser diferente? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Por ejemplo, aquí yo le pongo, a ver, vamos a ponerle un número ahí. Matrícula, ya. Y aquí, por ejemplo, tenemos apellido, Quiroga, Céspedes, Marcelo. Ahora, aquí puede ser la misma persona como beneficiario. A ver, beneficiario. Sí, sí, la persona es, sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces esta persona puede también ir acá, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí fuera una empleada, ¿no? Entonces la misma empleada puede cobrar el subsidio, pues, ¿no? Pero si aquí fuera, por ejemplo, un varón, bueno, en este caso es varón este, ¿no? Entonces aquí no le correspondería. A ver, tendría que ser su esposa, digamos, ¿no? ¿No? Aquí tendría que ser su esposa. Aquí podemos poner otro nombre, pero sería el nombre de su esposa. O podría ser también otra persona que no, o sea, una persona con la que esté conviviendo, que aún no esté casado, pero igual si está asegurada. Ahora, un requisito que tiene que estar asegurado, ¿no? Esa persona que va a ser beneficiaria, o en este caso con la persona que está conviviendo, si no fuera su esposa, entonces ahí tendría que estar sí o sí asegurada, ¿no? ¿Y quién se encarga de asegurar en este caso a la esposa? ¿Será que es la empresa o es el esposo, el empleado? ¿Quién es el obligado en este caso? El El esposo, esposo. ¿no? El empleado. Él es el que está obligado a asegurar, ¿no? Si quiere cobrar ese beneficio, entonces es el esposo que tiene que hacer todos los trámites para poder, eh, para que su esposa o la persona con la que está conviviendo pueda ser la beneficiaria, ¿no? Tiene que asegurarla. Entonces, aquí ustedes van a rellenar los datos, ustedes pueden poner, pueden inventarse los datos o pueden ustedes aplicarlo también en su empresa. Si están en una empresa, ustedes los pueden aplicar ahí con los datos de los mismos trabajadores, ¿no? O si quieren, ustedes también aquí le pueden cambiar el nombre de aquí, le pueden poner el nombre de su empresa, ¿ya? Donde estén trabajando. Pero lo que quiero es que ustedes apliquen estos datos que se está dando, ¿no? Esto lo tienen que resolver, ¿no? Lo tienen que llenar Una, correctamente. ¿Sí? una, ¿qué pasa si el esposo y la esposa trabajan y qué Ya, pasaría? ¿Qué pasaría? ya, ya. En ese caso solamente se puede beneficiarse con uno solo, ¿ya? O sea, con una empresa, ¿no? Por decir, la esposa trabaja en una empresa, el esposo trabaja en otra empresa, ¿ya? Entonces, ambos están asegurados, entonces solamente pueden optar por un beneficio, no pueden hacer el cobro de doble beneficio, no, no es permitido, ¿ya? Porque si hacen el cobro de las dos empresas y
si hay una fiscalización y se descubre ese hecho, entonces pueden perder el beneficio. Lo pueden perder, ¿no? Porque está prohibido. ¿Ya? No pueden hacer el cobro en ambas empresas. O si están en la misma empresa, solo pueden, una sola vez pueden, ¿no? Eh, eh, aprovechar, digamos, ese beneficio, solo una vez. Dicen, disculpe una pregunta, ¿cómo ¿Ya? hacen estas empresas que por decir yo estoy embarazada y soy su empleada? Entonces, ellos a mí no me aseguran, pero si yo estoy embarazada me van a dar los 2.000 pesos mensuales, pero no van No, a pagar en ningún lugar. no. Eso, o sea, es una obligación, incluso aquí al inicio hemos leído, ¿no? Que cada empresa está obligado a asegurar a sus trabajadores. Tienen 5 días hábiles para asegurarlo, ¿no? Claro, pero le cuento que hay empresas que hacen eso. Entonces, ¿cómo eso lo hacen? Digo yo, ese dinero sale de la empresa, ¿cómo lo registran o cómo hacen esas mañas que no deben hacer? Claro, lo pueden encargar como otros gastos, ¿no? Para que no se refleje, digamos, en su estado financiero. Hay una cuenta que se llama otros gastos, ¿no? O gastos varios. Entonces utilizan esa cuenta, ¿no? Esa cuenta es la que se puede utilizar, digamos, para... Ahora, si hay una fiscalización ya de esa cuenta, entonces ahí se puede también detectar, ¿no? Y eso no está permitido, ¿no? Oiga, licenciado, ¿y qué pasa, digamos, si el esposo tiene dos, o sea, hijo con dos mujeres diferentes, digamos? Se puede cobrar. Se puede ¿A cobrar los de dos? ambas. ¿Dos subsidios? Sí, se puede. Madre. Se puede. Se puede porque simplemente en el certificado tiene que estar el nombre, ¿no? Tiene que estar consignado el nombre. Bueno, esto yo les digo por la experiencia misma, ¿no? Ya les comenté hace 2 clases o 3 clases, les comenté sobre ese caso que se dio en una empresa donde yo estaba trabajando. Ahora, posiblemente ahora con las nuevas normativas, porque esto puede ser nuevo, ¿no? Porque con esta entidad, como ya ha realizado, bueno, hay una mayor fiscalización que como había antes, posiblemente, y voy a averiguar eso sí, porque no estoy bien seguro de eso para decirles, pero hasta donde yo estuve trabajando, se lo hacía, ¿no? O sea, se podía cobrar si tuviera 2 mujeres, ¿no? En el caso del hombre, entonces él podría presentar tanto el certificado de nacido vivo para empezar, ¿no? De nacido vivo, tanto de uno de la otra, y en este caso, no haya ninguna norma que diga que no se puede, ¿no? Entonces se procedió nomás a cancelar, ¿no? Porque la Dicen, empresa, pero no tienen que estar aseguradas las dos mujeres. claro, obviamente. ¿Se puede asegurar a dos a la vez En este como caso, esposa? mire, en ese tiempo, no estaban aseguradas, pero se podía. O sea, simplemente con presentar el certificado de nacido vivo era suficiente respaldo. Pero ya ahora, lo que estoy viendo acá en las planillas de que sí o sí tiene que estar asegurado, ¿no? Tiene que estar asegurado. Posiblemente por ese hecho actualmente, posiblemente ya no sea posible. De todos modos, me voy a actualizar en eso para poder darles bien el dato correcto de eso. Pero de que se podía antes, se podía, sí. Entonces mejor es no, digamos, ¿no? Mm. Yo pienso que actualmente podía ser de que ya no sea posible, ¿no? Podía incluso hasta perder tal vez el beneficio, ¿no? Pero mejor sería para asegurarle eso, tendría que asegurarme de actualizarme, digamos, en esos datos para poder decirle si todavía se puede o no se puede, digamos. O sea, si podría asegurar a ambas personas, a ambas esposas o a ambas mujeres, y de ahí ya, ¿no? Pero eso yo le digo lo siguiente, si en caso sucediera eso, la empresa va a hacer todo lo posible por echarlo al trabajador. Así que no es conveniente Claro. todavía.
la empresa va a hacer todo lo posible porque le va a generar doble gasto, ¿no? Entonces, ¿qué empresa va a querer generar doble gasto o que va a querer pagar doble gasto, ¿no? Entonces, Pero, licenciado, disculpe que le corte, también está la inmovilidad laboral, ¿no? En el caso al menos de las mujeres, que cuando justamente tienen el periodo de sí, gestación y gozan de inmovilidad laboral por un año, ¿no? justamente, Ajá. hasta Ahora, cuando se extinga el subsidio. claro. O sea, eso se puede volver una, ¿cómo le puedo decir? Se puede convertir tal vez en un juicio, ¿no? Porque por un lado la empresa, digamos, no le conviene estar pagando por dos personas, ¿no? O sea, pagar doble, ¿no? Doble gasto. Entonces, la empresa puede optar, aunque sea hacer el retiro forzoso y pagarle el desahucio, ¿no? El desahucio corresponde a tres salarios. Entonces, en el caso donde yo estaba en la empresa que estuve, miren, la empresa optó por eso. Optó por eso. Prefirió, digamos, pagarle desahucio, hacerle un solo pago de 3 salarios y con eso se liberaba de hacerle los otros pagos, digamos, ¿no? Entonces, eh, o sea, ese sería a través del recurso que optaría la empresa para evitar menos gastos, digamos, ¿no? Ahora, si el trabajador es pues un buen trabajador y bueno, ¿no? Entonces, dependiendo también eh, de la importancia que tenga también el trabajador también en la empresa, ¿no? Pero si ven que ese trabajador tal vez no es muy cumplido, una persona que no aporta mucho a la empresa, entonces la empresa va a optar sí o sí por retirarlo, digamos, a ese trabajador. Y aunque sea pagar los beneficios, pagar los gastos por, ¿cómo es? Por el retiro forzoso, y bueno, liberarse, digamos, ¿no? De ese trabajador para que más posteriormente tal vez le pueda hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se aplica, ¿no? Lo que se aplica en la realidad. Ahora, eso es lo que podría decirle, ¿no? Dicen, y si son 2 o 3 bebés, ¿tienen que pagar 3 subsidios? En este caso, por nacido vivo, si es, a ver, un ratito, si son 2 o 3. Bueno, Son la ley menos, no dice. especifica bien claro en eso, ¿no? Pero pienso de que sí se pagaría por cada hijo. Sí, se podría aplicar por cada hijo. Se aplica por cada hijo. Pero la verdad que no he visto esos casos todavía. En práctica No no en he la visto, vida real. no he visto esos casos todavía. Yo creo que el de las 2 mujeres Dicen no es se por cada podría. hijo. Por cada hijo, claro. Dice la ley por cada hijo, pero en caso, digamos, de que se presentara, por ejemplo, no sé, un caso de 2 o 3 hijos, imagínense cuánto gasto le va a generar la empresa, ¿no? Entonces, o sea, la Ay, sí, empresa, las empresas son muy tacañas en ese sentido, se en creen. claro, en ese lado Yo los escucho a mi jefe quejándose. la Es empresa, así, dicen, ¿por qué le digo? Porque al programar el subsidio en ese sistema que usted nos mencionaba, ese tiene que registrar los datos del Cada niño. por niño beneficiario, por el nacido vivo. Ese documento sirve para el registro en el caso del, del subsidio de lactancia. O sea, registra el beneficiario, que es la madre, y también el hijo. el niño, sí. Ahora, hay casos, mire, hay casos, por ejemplo, si muriera, en este caso, el trabajador, el caso de que muriera el trabajador y su esposa es la beneficiaria, entonces ahí se le tiene que pagar por todo el año, digamos. O sea, si tiene un hijo, por decir, nacido recién, entonces ahí la empresa está obligada a pagarle por todo el año, en este caso a la esposa, ¿no? A la viuda. ¿Sueldo, Entonces, dice? ¿Sueldo? por todo el año. O sea, tiene que pagarle continuamente. O no pagarle, sino me refiero a darle en especie, ¿no? A darle su subsidio de lactancia por todo el año, ¿no? O sea, si en caso del trabajador fallece, entonces le corresponde en este caso a la beneficiaria, a la esposa, a la viuda, recibir su subsidio en especie por un año, ¿no? Si se presentara ese caso, ¿no? De que el empleador
falleciera. O el empleado, perdón, el empleado. ¿No? O sea, son diferentes casos, ¿no? que se pueden dar y bueno, pero en el caso anterior que decía de si tuviera 2 o 3 hijos, sí, yo digo que sí, le corresponde. Digo que sí, ¿por qué? Porque cada uno va a tener un certificado de nacido vivo aparte, ¿no? No va a ser uno solo, entonces cada uno sí le correspondería, ¿no? Pero bueno, en la parte normativa no dice específicamente en caso de que naciere 2 o 3 hijos, no dice así textualmente, ¿no? Solo afirma de que por cada hijo nacido se tiene que dar. Entonces ahí sacando conclusiones de que sí le correspondería, digamos, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta más. Creo que no, Listen, y ya son las Ya. 8:05 y tenemos otra clase. Muy bien. Bien, entonces eso sería la tarea, jóvenes. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Entonces, nos vemos, jóvenes. Voy a sacar una captura de imagen, por favor, un ratito. A ver, Usted nos avisa, ¿no, Listen, si se va a poder hacer lunes? el lunes. Nos avisa, ¿no? Ah, sí, le voy a confirmar eso. A ver, por favor, activen su cámara. Un ratito, mamá. Sus cámaras, chicos. Esther, Jesús, Zeneida. Jesús, ¿puede activar su cámara? Esther. ¿Qué pasó con su cámara? Ya. Sonríen en la cámara. No se han peinado. Prepárense para la siguiente, por favor, van a activar su cámara, ¿eh? Ya. Nos vemos entonces, jóvenes, en la siguiente clase. Se cuidan. Gracias, Listen. Buenas noches. Gracias, Listen. Gracias, Hasta Listen. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.